Bueno, hasta ahorita, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto? ¿Todo bien? Pues vamos a seguir con con este tema que estábamos viendo ayer. Entonces, así como repaso rápido, vimos la integral definida, nos da un número, vimos la integral indefinida, nos da una familia de antiderivadas, ¿no? ¿Cómo se conecta la integral definida con la indefinida? Pues mediante el teorema fundamental del cálculo. Entonces, si tenemos esta integral definida, simplemente la podemos encontrar como evaluar la antiderivada de esta función, evaluándola en los extremos, ¿no? Ok, donde la derivada de f mayúscula pues, es justamente el integrando, ¿no? Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Entonces les mandé una tabla donde se supone que viene lo más básico de esto. No vamos a calcular otras antiderivadas más que mediante las derivadas que ya conocemos. O sea, si conocemos la derivada de una función, la antiderivada pues va a ser lo que era antes de derivar, ¿no? Entonces, si checan en la tabla que les mandé, pues viene una variedad un poco amplia de antiderivadas, ¿no? No son muchas, son las que conocemos, las trigonométricas, las potencias y una que otra trigonométrica inversa, ¿no? Las de seno, coseno, hiperbólico y esas no las vamos a usar, ¿ok? Que serían las últimas. Pero las primeras, las trigonométricas, pues son básicas, ¿no? Entonces vamos a resolver unos cuantos ejercicios de esto y ya pasamos al siguiente tema, ¿no? Calcular las siguientes integrales, ya sea definidas o indefinidas, ¿no? No nos interesa por el momento. ¿Ok? Entonces los vamos a hacer paso a pasito. Ya que seamos expertos, pues ya nos podemos comer muchos pasos, ¿no? No es necesario hacerlo así paso a paso. Podemos ya poner, incluso si nos lo sabemos, el resultado directo. Entonces vamos a calcular esta integral. ¿Ok? Pues así como está, pues no es la antiderivada de ninguna, ¿no? Pero podemos simplificar algebraicamente. Esto, que esto está a la 1/2, ¿no? Raíz de x es x a la 1/2. Y si está en el denominador, pues los exponentes se restan, ¿no? Entonces esto me quedaría como x a la 3 por x a la menos 1/2 más x cuadrada por x a la menos 1/2 más x a la menos 1/2, ¿no? Ahí está. Puedo simplificar los exponentes. Me queda x a la 5/2 más x a la 3/2 y esta queda igual. Tengo la suma de tres integrales. La puedo separar, ¿no? ¿Se escucha mucho la lluvia? ¿Se escucha mucho la lluvia o me escucho bien?
No, no sé. Ok, gracias. Entonces, pues nada más lo separamos en tres integrales, ¿no? Y pues estas ya las conocemos, ¿no? No es más que aplicar esta de x a la n, es x a la n más 1 entre n más 1, ¿no? Entonces, cada una de estas me queda como x a la 5 medios más 1 entre 5 medios más 1, más x a la 3 medios más 1 entre 3 medios más 1, más x a la menos 1 medio más 1 entre menos 1 medio más 1. Como es una integral indefinida, tenemos que agregar la constante de integración, ¿no? Y pues ya, simplificando me queda 2 séptimos de x a la 7 medios más 2 quintos de x a la 5 medios más 2x a la 1 medio, ¿no? Pues si dan cuenta lo hicimos lo más lento posible, ¿no? Cuando ya tengan experiencia, pues hacerlo así no es necesario. ¿Ok? Vamos a resolver otra sencilla. Integral de 0 a 1 de x más 1 por x cuadrada menos x. Otra vez, así como está escrita esta, pues no es ninguna de las que vienen en las tablas, ¿no? Pero podemos aplicar álgebra, ¿no? Es el producto de dos binomios. Entonces eso me va a dar un polinomio. Y los polinomios pues los puedo separar, como aquí lo hice, en integrales más chiquitas, ¿no? Entonces lo primero que tendremos que hacer es multiplicar estos polinomios, ¿no? Entonces sería x por x cuadrada, x al cubo. X por menos x cuadrada, 1 por x más x cuadrada y menos x, ¿no? Se cancelan los x cuadrados, simplemente me queda la integral de 0 a 1 de x al cubo menos x, diferencial de x. Nuevamente aplico las propiedades, ¿no? Lo separo en dos integrales. Y pues aplico nuevamente, ¿no? La de x a la n. Me queda la integral, digo, x cuarta sobre 4, evaluado de 0 a 1, menos x cuadrada sobre 2, evaluado de 0 a 1. Como esta es una integral definida, no lleva constante de integración. ¿Ok? Entonces es 1 a la cuarta menos 0 a la cuarta sobre 4. Menos 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado entre 2. Esto es un cuarto menos un medio, con lo que me da menos un cuarto, ¿no? ¿Ok? Está sencillo, ¿no? Entonces les digo, pues, estas integrales, pues nada más es hacer combinaciones de lo que, de las tablitas, ¿no? De derivadas. No hay mayor ciencia. ¿Ok? Vamos a hacer otro. La integral de 0 a pi del seno de x
entre el coseno cuadrado de x diferencial de x. Ok, otra vez. Esta no viene en ninguna de las tablas, ¿no? La tenemos que transformar a algo que se le parezca de lo que ya tenemos. ¿Ok? ¿Cómo le harían? ¿O qué proponen? Hasta ahorita no hemos visto técnicas de integración, ¿no? Entonces, es pura manipulación de identidades y de álgebra. ¿Qué se les ocurre? Pues vamos a descomponerlo, ¿no? De 0 a pi, seno de x, entre coseno de x por 1 sobre coseno de x diferencial de x. ¿Están de acuerdo que el coseno por el coseno es el coseno cuadrado, ¿no? Entonces no he alterado nada. Ahora, ¿a qué les recuerda esto? ¿Y a qué les recuerda esto? ¿Qué identidad es seno entre coseno? La tangente, ¿no? Seno de x entre coseno de x es la tangente de x. ¿Y qué identidad es 1 sobre coseno de x? El recíproco, ¿no? Es la secante de x. Entonces, esa integral realmente es esto. De 0 a pi, secante de x, tangente de x, diferencial de x, ¿sí? Y esta, si viene en las tablas, ¿cuánto es? ¿No? Es la número 7 de las tablas que le mandé. Es secante de x, ¿no? Pero como es una integral definida, pues la tengo que evaluar. De 0 a pi. Es decir, la secante de pi menos la secante de p. ¿Ok? Esto es menos 1 y esto nos da menos 2. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos a hacer una última. La integral de 3 coseno, no, 3 menos seno de teta, coseno de teta, entre coseno de teta. ¿Ok? Hacemos esto y ya pasamos al siguiente tema. ¿No se escucha mucho la lluvia? ¿Sí se escucha bien mi voz? Ok, gracias. Entonces vamos a hacer esto. Nuevamente no se parece nada de lo que vimos. Vamos a tener que aplicar identidades trigonométricas para transformarla a algo de lo que ya conocemos. En primera puedo usar dos integrales, ¿no? 3 secante de teta, coseno de teta, diferencial de teta, menos la integral del seno de teta, coseno de teta,
entre el coseno, ¿no? Ahora, aquí puedo simplificar algo. Esta de aquí la puedo ver como 3 secante por 1 sobre el coseno, ¿no? Con lo que me queda 3 secante por secante, ¿no? Y ya para acabar, sería la integral, bueno, 3 veces la integral de secante cuadrada diferencial de θ. Entonces, toda esta integral aplicando identidades trigonométricas, llegamos a esta, ¿no? Y esta es más fácil todavía, porque se cancela un coseno, ¿no? Entonces, toda esta integral, aquí en azul, me queda como 3 veces la integral la secante cuadrada de θ menos el seno de θ. Estas sí las tenemos en las tablas, ¿no? ¿Cuál sería la antiderivada o la integral indefinida de la secante cuadrada? La tangente, ¿no? Y la antiderivada del seno, el menos coseno, ¿no? Y como es indefinida, le agrego su constante, ¿no? Esto es 3 tangente de θ más coseno de θ, ¿no? Y ya acabamos. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta parte, con lo que hemos visto hasta ahorita? Realmente, pues son muy limitadas las integrales que podemos resolver. Se limitan simplemente a las que conocemos de las tablas de derivadas, ¿no? Conocemos la derivada, podemos sacar de qué función viene la integral, ¿no? Entonces la variedad pues es limitada. ¿Cómo se resuelve esto? Pues con las técnicas de integración. La primera técnica de integración que vamos a ver es el famoso cambio de variable. Y el cambio de variable no es otra cosa más que identificar, ser capaces de identificar que el integrando es el producto, digo, es la derivada de una composición de funciones. Entonces, de su curso de cálculo y geometría analítica, recordarán que la composición de funciones es meter g en x, ¿no? Digo, en f de x. También vieron la regla de la cadena, ¿no? La derivada de la composición, que no es otra cosa que la derivada esto es el término importante. Si somos capaces de identificar en el integrando, o sea, nosotros tenemos esta cosa, ¿no? La integral indefinida de h de x diferencial de x. Si nosotros somos capaces de identificar que este h de x no es otra cosa más que la derivada de una composición de funciones, pues ya la hicimos, porque si yo quiero integrar esto, que es igual a esto por obvias razones proviene de la derivada de una composición de funciones. Entonces, su primitiva o antiderivada no es otra cosa que f g de x más una constante. ¿Dónde radica el problema? Pues como les repito, en poder identificar
El integrando es el producto, digo, es la derivada de una composición. Si yo puedo identificar eso, pues podré aplicar el cambio de variable. Y pues aplicar lo que ya vemos, ¿no? Identificarlo con alguna de las antiderivadas de la tablita que les mandé. ¿Ok? Eso se llama también completar el diferencial. Es decir, completar el diferencial es equivalente a que si yo tengo esto, pues lo escriba como una de las integrales que ya conocemos, ¿no? Completar el diferencial, pues es hacer esto. Noten que desaparece g' de x, ¿no? Y lo escribo como una función simplemente de una variable que podría ya encontrar en las tablas, ¿no? Entonces simplemente el cambio de variable consiste en que yo pueda identificar quién es esta u con mi cambio de variable. Generalmente siempre probamos con los argumentos de las funciones trascendentes con los argumentos de las funciones trigonométricas y con los exponentes, ¿no? O radicales. Noten que no son no son reglitas, son sugerencias. O sea, no es de que forzosamente este va a ser mi cambio de variable, ¿no? Es una sugerencia para tomar mi cambio de variable, ¿no? Entonces, generalmente, pues podemos probar con estos tres. Los argumentos de cada una de las funciones trascendentes, trigonométricas, o cuando tenemos exponentes o raíces, ¿no? Eso es lo que vamos a tomar casi siempre como nuestro cambio de variable. Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillito de lo que les acabo de decir. Si yo tengo esta integral, así como está, me pueden decir si se trata de una composición, bueno, la derivada de una composición. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada más 10 al cubo? Pues bajo el exponente, el resto 1, o sea, me queda 2, y lo multiplico por la derivada de lo que está dentro, ¿no? Sería 2x. Entonces noten que tengo esto, este y este. ¿Qué me falta para completar el diferencial? Pues un 3, ¿ok? Entonces, para no alterarlo, puedo multiplicar por un 3 arriba, por un 3 abajo. Estoy multiplicando por 1 y no sucede nada, ¿ok? Y pues lo que ya tenía, ¿no? X cuadrada más 10 al cuadrado por 2x diferencial de x. Lo puedo hacer de dos formas, así como yo les estoy poniendo, y ahorita vemos la otra forma. Entonces, ya les acabo de decir que esto es la derivada de esta función. Por lo tanto, esto sería un tercio de 3 por x cuadrada más 10 al cuadrado
por 2x diferencial de x. Entonces, ahora sí, esto de aquí es esto de acá. Por lo tanto, si la derivada de x cuadrada más 10 al cubo me da esto, su integral, ¿qué me va a devolver? Pues esto que acabo de poner aquí. Esto sería 1/3 de x cuadrada más 10 al cubo. Y como es indefinida, pues le sumo la constante, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que hacen muchos profesores? Pues, como nosotros lo hemos estado haciendo, ¿no? Ah, no, aquí no fue. Bueno, el diferencial lo podemos tratar como un número cualquiera, ¿no? Una fracción, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sacar el diferencial. Lo podemos hacer de esta manera. Yo les dije que generalmente, para hacer el cambio de variable, son los argumentos de las trigonométricas y lo que está entre paréntesis o exponentes, ¿no? Entonces aquí un cambio lógico de esta integral, la voy a volver a reescribir, pues sería tomar lo que está dentro de mi paréntesis, ¿no? Entonces lo que está dentro de mi paréntesis no es otra cosa más que x al cuadrado más 10. Tengo que obtener su diferencial. Acuérdense que el diferencial es lo mismo que la derivada, nada más que multiplicando por el dx, ¿no? ¿Quién es el diferencial de u? Pues es la derivada de esto por dx, que no es otra cosa que 2x diferencial de x. ¿Ok? ¿Y qué hacen? Pues generalmente despejan dx, ¿no? Dx es igual a du entre 2x. ¿Y qué hago finalmente? Pues como dice su nombre, es un cambio de variable. Ya no puedo escribir x, sino voy a escribir todo en términos de u. ¿Qué me queda? Integral de 2x. Como tomé u, todo lo que estaba dentro del paréntesis, ya no escribo x cuadrada más 10, sino escribo u. Y eso está al cuadrado. Y tampoco ya no escribo el diferencial de x, sino esto de aquí, que es diferencial de u entre 2x. Se cancelan estos dos, ¿no? Con lo que me queda la integral de u cuadrada, diferencial de u. Entonces esto es prácticamente como lo que vimos, ¿no? Lo de x a la n, solamente que en lugar de tener en x tenemos una u, pero es exactamente lo mismo, porque el diferencial coincide con esta cosa. Entonces esto sería u al cubo entre 3 más la constante. Pero ahora yo no tenía la integral en términos de u, y ahora quería resolver en términos de x. ¿Qué hago? Pues regreso a la variable que tenía originalmente, ¿no? Que era esta, que fue, por eso se hizo el cambio de variable. Entonces el resultado de esta integral sería x cuadrada más 10 al cubo entre 3. Entonces este resultado, pues es lo mismo que aquí, ¿no? Pueden hacerlo como ustedes gusten. El chiste es que identifiquen que se trata de la derivada de una composición de funciones. ¿Dudas con este ejemplo? Nada más es para ejemplificar el cambio de variable, ¿no? ¿No? ¿No tiene ninguna pregunta? Bueno, vamos a continuar con el cambio de variable, ¿no?
integral del logaritmo natural de la raíz de x más 5 entre la raíz de x diferencial de x. Otra vez, esto es por un cambio de variable. Vamos a leer las recomendaciones. Tomar como u argumentos de las funciones trascendentes. ¿Cuáles son las funciones trascendentes? La logarítmica y la exponencial, ¿no? Argumentos de las funciones trigonométricas, seno, coseno, bla, bla, bla. Y todo lo que está entre paréntesis, es decir, los exponentes o los radicales. Para este ejemplo, ¿quién tomarían como u? Tomando la recomendación que les puse arriba. Evelyn, ¿a quién tomarías como u? Raíz de X Ajá, pero te falta algo. más 5. Más 5, ¿no? Porque es todo el argumento del logaritmo. Entonces, mi cambio de variable que voy a proponer es este. Vamos a ver si funciona, ¿no? ¿Quién sería el diferencial de u? Pues la derivada de esto, o sea, 1 sobre 2 raíz de x por el diferencial de x, ¿no? Entonces podemos despejar el diferencial de x, ¿no? Es 2 raíz de x diferencial de u. Y ya tengo todo lo que estaba buscando. Espérenme. No me hagan caso. Es que esto no lo hemos visto. Vamos a cambiarle por el coseno, ¿no? Ahí está. Es que no hemos visto las logarítmicas ni las exponenciales. ¿Ok? Pero el cambio de variable se mantiene, ¿no? Entonces ya tengo todo, ¿no? Coseno, en vez de poner raíz de x más 5, voy a poner u, divido sobre la raíz de x, y en lugar de poner diferencial de x, pues pongo 2 raíz de x diferencial de u. Se me cancela este, y no me queda más que 2 veces la integral del coseno de u, diferencial de u. Y pues así ya las tenemos, ¿no? La integral del seno y del coseno, pues son básicas, ¿no? Entonces esto me daría 2 veces. ¿Cuál es la integral del coseno? De las tablitas, de la tabla que les mandé. Es el seno, ¿no? Más constante. Nuevamente yo no lo tenía en términos de u, yo lo tenía en términos de x. Entonces regreso a mi variable original, que sería 2 seno de la raíz de x más 5. ¿Ok? No lo hemos hecho porque realmente las integrales que hemos visto hasta el momento son muy básicas. Pero cuando ya sean integrales más complejas, si tienen dudas de su resultado y les queda tiempo, es preferible que lo comprueben. ¿Y cómo comprueban que su resultado está bien? Cuando hacen una integral. Derivando, ¿no? ¿Cuál es la definición de antiderivada? Pues esta, ¿no? Entonces, si tienen duda de si su resultado está bien o mal, una vez que hayan resuelto la integral, pues derivan esto de aquí. Y si al derivarlo les da esto, entonces lo hicieron bien. ¿Ok?
como les digo, las integrales que hemos hecho hasta el momento son, pues algo elementales, pues no hemos tenido esa problemática, ¿no? Pero pues ya con unas más complicadas, pues ya sería recomendable que las revisaran. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos a hacer otra. Integral de 10 coseno punto de 2x seno de 2x diferencial de x. Esta cosa se ve medio fea, ¿no? Se ve medio intimidante, pero no es nada del otro mundo. ¿Pueden identificar si es la derivada de una composición de funciones? Le voy a cambiar por un 2. Pues nuevamente vamos a ver nuestras recomendaciones. Tomar como U los argumentos de las funciones. Pues no me sirve porque si yo digo que U es 2x, pues no me ayuda de mucho. ¿Ok? Como que quedaría igual. Ahora, como les repetí, esto lo deben de ver como el producto de una composición. ¿Quién es la derivada del coseno? Es el menos seno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo digo que U es el coseno de 2x? ¿Quién es su diferencial? Menos 2 seno de 2x diferencial de x. Entonces, ¿qué notan con lo que les acabo de poner? Que esto es la derivada del coseno a la sexta, ¿no? Es decir, a ver, todo, ¿no? Si yo hago este cambio de variable, su diferencial me queda esto, ¿no? Vamos a despejar diferencial de x, que sería du entre menos 2 seno de 2x. Vamos a sustituir todo, ¿no? Me queda la integral de 12 coseno quinto. Pero yo ya no voy a poner el coseno, voy a poner a quién? A u, ¿no? Entonces esto es u a la quinta. Seno de 2x. Y en vez de poner diferencial de x, pongo todo esto, ¿no? Pongo diferencial de u entre menos 2 seno de 2x. Se cancela el seno. Y 12 entre menos 2 me da menos 6, ¿no? ¿Ok? Y esta pues ya la sabemos hacer. Es un exponente. Es u a la n, ¿no? Entonces esto es menos 6 u a la 6 sobre 6, ¿no? Más lo constante. Con lo que me queda u a la 6 más que era lo que les decía. Esto realmente lo podemos ver como
la derivada lo podemos ver como la derivada del coseno sexto, ¿no? De 2x. La derivada de esto me va a dar esto de aquí, ¿no? Bueno, con el signo menos, ¿no? Pero pues se identifica como la composición de dos funciones. En este caso la de x a la sexta y el coseno de 2x. Esta sería la composición de estas dos. Me daría esto de acá, ¿no? Entonces, aquí queda claro el fundamento de la regla de la cadena. La regla de la cadena, el cambio de variable, perdón. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, ninguna. Bueno, entonces, con lo que ya vimos, sumándole el cambio de variable, pues ya tenemos, ampliamos nuestra variedad de antiderivadas, ¿no? Nosotros teníamos, primero estábamos limitados a los de las tablitas. Ya con el cambio de variable, pues tenemos un poco más de variedad. Ya cuando veamos técnicas de integración, pues vamos a añadir más variedad de antiderivadas a nuestro repertorio, ¿no? Entonces, antes de continuar con el siguiente tema, vamos a introducir dos nuevas integrales. En este caso serían la exponencial y la logarítmica, ¿no? ¿Ok? La teoría de estas dos cosas pues está un poco amplia, ¿no? Pero nosotros nos vamos a limitar a calcular integrales, ¿no? Entonces, además tenemos que saber cuál es la integral de la exponencial y de las logarítmicas, ¿no? Entonces, vamos a introducir eh, la exponencial. La función exponencial, acuérdense que es e a la x, ¿no? Entonces, su gráfica es de esta forma. Cuando tiende a infinito, se va a infinito, y cuando tiende a menos infinito, se va a cero, ¿no? Podemos aquí multiplicarlo por un número, ya sea positivo o negativo, ¿no? Entonces, si alfa es positivo, pues la gráfica es así. Y si alfa es negativo, la gráfica se ve así, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿quién es la integral de e a la alfa x? Acuérdense que la derivada de la exponencial es la misma exponencial, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo me quedaría la, la integral de la exponencial? Pues la misma exponencial, ¿no? Pero aquí va 1 sobre alfa, ¿no? Para que al derivar se cancele. Ok, esta pues va para su formulario si la quieren agregar. Y pues no tiene mayor ciencia. Ahora, otra vez, ¿se acuerdan de esta? Una función, en este caso, una constante elevada a alguna función. La derivada de esto era pues a la u logaritmo natural de a por la derivada de u respecto de x. Entonces, si nosotros tenemos de integrar esta cosa, es decir, la integral de a la u
diferencial de u, pues su antiderivada pues no es otra cosa más que 1 sobre el logaritmo natural de a la u. Y obviamente la constante de integración. Ok. Igual, si le quieren agregar a su formulario, pues ahí está. Ya por último, ¿se acuerdan cuando vimos esta? Dijimos que era x a la n más 1 entre n más 1 más c, ¿no? Con la restricción de que n fuera diferente de menos 1. Pero ¿qué pasa cuando n es 1? Entonces, ¿qué? ¿No existe la antiderivada? ¿No existe la integral? Pues sí, los matemáticos se inventaron o se definieron una nueva función que es la del logaritmo natural. La definición formal del logaritmo es como una integral, ¿no? Aunque nosotros la usamos de otra manera. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos 1 sobre x? Pues, en este caso, la integral es logaritmo natural del valor absoluto más c. Aunque les repito, esto se define como una integral, pues no está peleado con las propiedades que conocemos ya, ¿no? De los logaritmos. Sí, que la del producto es la suma, a un exponente, pues lo bajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, otra vez, pues esta, si quieren, para su formulario, ¿no? No la vamos a demostrar porque, como les digo, pues es una definición algo compleja, ¿no? Y pues esas tres constituyen, otra vez, para ampliar nuestro repertorio de fórmulas, ¿no? Vamos a ver dos más que son muy útiles. ¿Hasta aquí alguna duda con estas tres? ¿No? ¿Ninguna? Vamos a agregar fórmulas más a nuestro formulario, ¿no? Ya que vimos la del logaritmo, ya podemos verla ahora sí, ¿no? Es la integral de la secante de x diferencial de x. Si ustedes se fijan en las tablas que les mandé, pues no viene, ¿no? Pero en realidad no es muy complicada sacarla. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar por un 1 conveniente. ¿Ok? Multiplico por un 1 conveniente para que no se modifique lo que quiero hacer, ¿no? ¿Cuál es ese 1 conveniente? Pues no es otra cosa más que multiplicar arriba y abajo por la secante de x más la tangente de x, ¿no? ¿Ok? Pues hacemos esto, no la estamos alterando porque estamos multiplicando por un 1. Estamos multiplicando tanto arriba como abajo. Entonces, si yo desarrollo el número, me queda secante cuadrada de x más la secante de x por la tangente de x entre la secante de x más la tangente de x. ¿Ok? Así como está, pues también se ve medio fea, ¿no? No la ubicamos o no sabemos a qué viene. Pero si se dan cuenta, esto de aquí arriba es justamente la derivada de lo de aquí abajo. Es decir, si yo propongo el cambio de variable, u igual a la secante de x más la tangente de x, su diferencial, ¿quién es? ¿Cuál es la derivada de la secante? Secante tangente, ¿no? Y la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Entonces esto no es otra cosa más que la secante cuadrada
más la secante de x tangente x diferencial de x. Entonces, si se dan cuenta, este de u es justamente todo el numerador y u pues es justamente el denominador. Entonces, con un cambio de variable, pues ya transformé mi integral que se veía medio fea en una muy inocente. Esto me va a quedar el diferencial de u sobre u. Y esta es justamente la que acabamos de ver, la del logaritmo natural. Entonces, du sobre u, ¿qué me va a dar? El logaritmo natural del valor absoluto de u. Ah, no les expliqué por qué va el valor absoluto de u, ¿no? Porque u puede ser positiva o negativa, ¿no? Entonces, para no estar viendo el signo, se le agrega el valor absoluto, para incluir los casos posibles, ¿no? Todos los casos posibles. Bueno, una vez aclarado eso, ya. Pero u, ¿quién era? Pues esto que puse acá, ¿no? Entonces, nos queda secante de x más la tangente de x. No sé. Nuevamente, pues si quieren estar en los formularios, ¿no? La integral de la secante de x, diferencial de x, es el logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x más c. ¿Ok? Algo similar pasa con la cosecante. ¿Ok? Pero eso ya se las voy a poner yo, ¿no? Entonces, si quieren hacerla, pues la hacen. La integral de la cosecante es el logaritmo natural de la cosecante de x menos la cotangente de x más c. Ok, pues aquí ya se ve obvio quién es el cambio de variable, ¿no? Entonces multiplican arriba y abajo por este de aquí. Si lo quieren hacer, pues ahí se les queda tal. Y esta nuevamente, si quieren, pues la agregan a su formulario. ¿Ok? Bueno, pues con esto pues acabaríamos casi la primera parte. Bueno, casi la segunda parte, mejor dicho, correspondiente al tema 2. Entonces ya vimos integral definida, integral indefinida, cambio de variable y integrales que involucran funciones exponenciales y logarítmicas. ¿Ok? Bueno, ahora lo que vamos a ver es algo que se sale un poquito del tema, ¿no? No sé por qué está el temario así, pero bueno, así viene. Vamos a ver lo que es la regla del L'Hopital. ¿Ok? Bueno, ¿qué es la regla del L'Hopital? La regla del L'Hopital nos sirve para calcular límites indeterminados, ¿no? Ustedes se acuerdan de su curso de cálculo diferencial, teníamos límites de estero, ¿no? O sea, el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 4 entre x menos. Si nosotros sustituíamos, nos daba un 0 sobre 0, ¿no? Entonces podíamos, bueno, estos eran límites de forma que podíamos factorizarlos, ¿no? Y entonces al factorizarlos, pues ya nos quedaba muy facilito cuánto valía ese límite, ¿no? Porque se cancelaban términos. Entonces es el límite cuando x tiende a 2 de x más 2, ¿no? Y esto me daba 4. Bueno, pues esos límites se podían factorizar, pero hay límites en los que no se puede aplicar esto. Son funciones
o multiplicación de funciones o división de funciones, hechos de tal manera que no es posible hacer ninguna simplificación. Entonces, ¿cómo se resuelven los límites de este estilo? Pues con la regla de L'Hopital. ¿Y qué me dice la regla de L'Hopital? Bueno, la regla de L'Hopital no me dice otra cosa más que si yo tengo un límite cuando x tiende a un valor de entre p de x, y esto me da una indeterminación del tipo 0/0 o infinito sobre infinito, yo puedo recalcular el límite, ya no usando esto, sino las derivadas. Es decir, en vez de calcular esto, calculo el límite cuando x tiende al valor a de las derivadas del numerador, denominador, es decir, de f' de x entre g' de x. ¿Ok? Bueno, ¿y qué pasa si yo nuevamente al evaluar este límite me vuelve a quedar algo como 0/0 o infinito sobre infinito? Pues lo vuelvo a reevaluar. Es decir, nuevamente derivo el numerador y el denominador. Y vuelvo a calcular el límite. El proceso acaba cuando ya no me queda algo de 0/0 o infinito sobre infinito. Si me siguen saliendo, pues el proceso continúa. ¿Ok? Entonces, pues lo primero que vamos a hacer, pues es ver problemas de este tipo. ¿Ok? De 0/0 o infinito sobre infinito. Entonces, a ver, calcular el siguiente límite. ¿No hay dudas con lo que vimos aquí? De, bueno, de las integrales indefinidas y definidas. ¿No? ¿Ninguna? Para irnos de lleno con L'Hopital. Bueno, no hay dudas, pues continuamos. Calcular el siguiente límite usando la regla de L'Hopital. Ok, entonces es el límite cuando x tiende a 2 de x al cubo menos 8 entre x menos 2. Si yo sustituyo directamente, ¿qué me da? Pues aquí me queda 2 al cubo menos 8 entre 2 menos 2, ¿no? Y me da una indeterminación del tipo 0/0. Por lo tanto, puedo aplicar la regla del L'Hopital, ¿no? ¿Qué me dice la regla del L'Hopital? Bueno, derivas el numerador. ¿Y esto cuánto nos da? 3x cuadrado. Derivas el denominador. ¿Y esto cuánto me da? 1. Por lo tanto, el nuevo límite es el límite cuando x tiende a 2 de la derivada del numerador, en este caso 3x cuadrado, entre la derivada del denominador, que es 1. Si yo sustituyo nuevamente 2, ¿qué me da? 3 por 4 sobre 1. Y esto es 12. Como no me da algo de 0/0 o infinito sobre infinito, pues ahí acaba. Por lo tanto, el límite original, es decir, ¿cuánto me da? 12, ¿no? El límite cuando x tiende a 2 de lo que tenía originalmente, que era esto,
es 12. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otro. Límite cuando x tiende a infinito de el logaritmo natural de x entre x. Si yo sustituyo x directamente, el logaritmo se va a infinito, ¿no? Y x también se va a infinito. Entonces me da una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Qué me dice? L'Hopital, pues que lo puedo aplicar, ¿no? L'Hopital es aplicable a 0 sobre 0 o la indeterminación infinito sobre infinito. Entonces, en este caso, pues lo puedo aplicar. Ya vimos que la integral de 1 sobre x es logaritmo natural, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Pues 1 sobre x, ¿no? ¿Y cuál es la derivada del denominador? O sea, de x. Es 1, ¿no? Entonces, en vez de calcular esto, calculamos el límite con las derivadas. El límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x sobre 1. ¿Sí? Esta corresponde al numerador y esta corresponde al denominador. Entonces, esto no es otra cosa más que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. Y este ya lo vimos hasta el cansancio, ¿no? ¿Cuánto me da? ¿No? ¿No se acuerdan? Me da 0, ¿no? Por lo tanto, el límite original que era este, me tiene que dar 0. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, ¿dónde más es aplicable la regla de L'Hopital? Pues nosotros nada más hemos visto esto, ¿no? 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Pero no nada más ahí se puede aplicar. Podemos obtener límites que nos den la indeterminación infinito menos infinito o 0 por infinito. Esto no es 0 y esto tampoco es 0. Acuérdense que infinito no es un número. Infinito solamente me dice que un número crece sin límite. Entonces, infinito menos infinito no es 0 porque hasta en los infinitos hay tamaños, ¿no? Hay infinitos que son más grandes que otros. Y aquí 0 por infinito no es 0, porque yo no sé quién crece más rápido. Es decir, no sé si el infinito le gana al 0 porque crece más rápido, o no sé si el 0 le gana al infinito porque este le crece más rápido. Entonces eso no lo puedo saber a priori, ¿no? Tengo que hacer justamente evaluar el límite con L'Hopital. L'Hopital me va a decir quién le gana a quién y justamente ver cuánto me da ese límite. Entonces, si tengo indeterminaciones de este estilo, mediante manipulaciones algebraicas, los puedo transformar a lo que ya conozco. Los puedo transformar a esto, a 0 sobre 0 o
infinito sobre infinito. Entonces, cuando tengan límites donde les salgan este tipo de indeterminaciones, pues lo más obvio es que mediante manipulación algebraica lo transformemos en uno que ya conocemos, ¿no? Y de esa manera aplicar lógica. ¿Queda claro lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Calcular el siguiente límite. Límite. Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x menos 1 entre el seno de x. ¿Ok? Si yo sustituyo eso directamente, ¿qué me da? Pues sería 1 sobre 0 menos 1 sobre 0, ¿no? O sea, infinito menos infinito. Cae en esta categoría. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues manipulaciones algebraicas para que me quede de este estilo, ¿no? De los que ya sabemos hacer. Lo más lógico, pues, sería sacar como un denominador, ¿no? Entonces me queda como el límite cuando x tiende a 0. ¿Quién es el común denominador? X seno de x, ¿no? Y aquí me queda seno de x menos x. Entonces, esto lo transformé en esto mediante manipulación algebraica. Si vuelvo a aplicar el límite, ¿qué me queda ahora? Seno de 0 es 0. 0 y 0 por 0, 0. Es decir, me queda nuevamente ahora 0 sobre 0. Como me queda ya 0 sobre 0, ahora sí puedo aplicar la regla de L'Hopital. ¿Qué me dice la regla de L'Hopital? Pues que derivas el numerador, ¿no? ¿Y esto qué me da? La derivada del seno es el coseno y la derivada de x es 1. Y derivas el denominador. Esto es un producto de dos funciones. Entonces la derivada es x coseno de x más seno de x, ¿no? Muy bien. Ahora calculo el límite, pero con las derivadas. Arriba tengo coseno de x menos 1 y abajo tengo x coseno de x más el seno de x. Si yo sustituyo directamente el 0, me queda coseno de 0 es 1 menos 1 y abajo me queda 0 más 0. Es decir, nuevamente me queda 0 sobre 0. Como me vuelve a quedar 0 sobre 0, pues vuelvo a aplicar el concepto de la regla de L'Hopital. Tengo que derivar este de aquí y tengo que derivar este de acá. El proceso termina hasta que ya no me quede 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Ok? Entonces, la derivada respecto a x del numerador es coseno de x menos 1. La derivada del coseno es el menos seno de x. Y la derivada de 1, pues es 0, ¿no?
Y tengo que derivar el denominador, x coseno de x más el seno de x. Nuevamente es el producto de una función, digo, el producto de dos funciones. Entonces me queda menos x seno de x más coseno de x, que sería la derivada de este producto, ¿no? Y la derivada del seno es el coseno de x. Vuelvo a calcular el límite. En este caso, el numerador sería el menos seno de x y el denominador sería esto de aquí, ¿no? Que sería menos x seno de x más 2 coseno de x, ¿no? Si yo sustituyo otra vez el 0, seno de 0, pues es 0, ¿no? Y abajo es x seno de x. Si sustituyo 0 es 0 y coseno de 0 es 2, ¿no? Noten que ya no me dio 0 sobre 0, sino 0 sobre 2. Entonces esto es igual a 0. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Pues esto de aquí provino justamente de este límite, ¿no? Por lo tanto, el límite original era este, 1 sobre x menos 1 sobre seno de x. ¿Cuánto vale? Pues lo que me dio aquí, ¿no? 0. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Seguros? ¿No? ¿No tienen dudas? No. ¿No? Perfecto. ¿Lo explico muy bien o no me están entendiendo nada? ¿Cuál de las dos? Díganme la verdad. Alejandro. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿todo bien? Para continuar con el último caso. Bueno. Y ya viene ahora sí el caso no más complicado, pero que los confunde un poquito más, ¿no? Ya vimos las indeterminaciones de 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Ya vimos las indeterminaciones de infinito menos infinito o de 0 por infinito. Ya el último caso se refiere a las indeterminaciones del tipo 0 a la 0, infinito a la 0 o 1 a la infinito. Acuérdense, el infinito no es un número. Aquí no significa que estoy elevando 1 a la infinito, sino quiere decir que cuando yo me acerco a 0 y lo elevo a algo muy grande, no sé si eso se va a un número muy grande o se va a 1, ¿ok? Porque acuérdense otra vez, no sé cuál crece más grande o cuál decrece más rápido. Si este infinito crece más rápido, pues esto, aunque se aproxime a 1, se va a ir infinito. Pero si este crece más rápido y este se va más lento, pues se puede aproximar a 1, ¿no? Entonces, otra vez, eso no lo sé. Para eso tengo que aplicar la regla de óptica. Estos son, por así decirlo, como que los cajitos más complicados, ¿no? Que requieren un poquito más de esfuerzo. ¿Y cómo se resuelven esto? Pues con la ayuda de la función logaritmo y la función exponencial. ¿Cuál es el procedimiento? Si yo tengo una indeterminación de este tipo, es decir, el límite
cuando X tiende a algún valor de, llamémosle, f de X, y me da alguna de estas, vamos a llamarle alguna de estas indeterminaciones, ¿qué debo de hacer? Primero voy a tener que hacer como un tipo cambio de variable. ¿Cuál es ese cambio de variable? Proponer una nueva función y igual al logaritmo natural de mi función f de x. ¿Y esto para qué lo hago? Para transformar esta indeterminación a alguna de estas dos, ya sea de este tipo o de este tipo, ¿no? ¿Ok? Entonces, una vez hecho eso, me va a dar alguna de las indeterminaciones que ya vimos. ¿Ok? Entonces, mediante eso vamos a aplicar la regla del L'Hopital. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue? Pues obtener el límite cuando x tiende a de justamente lo que acabamos de obtener. Es decir, el límite cuando x tiende a del logaritmo natural de f de x. ¿Ok? Otra vez, esto lo vamos a resolver con L'Hopital. Una vez hecho todo el teje-maneje del L'Hopital, nos va a dar algún número L. No sé, cualquier valor, ¿no? No me importa ahorita. ¿Ok? Ahora, ¿qué hice yo al principio? Saqué logaritmo natural. ¿Cuál es la función inversa del logaritmo? A ver, Ricardo, ¿cuál es la función inversa del logaritmo natural? ¿No? ¿Se acuerdan? Es la exponencial, ¿no? Entonces, si yo hice o saqué logaritmo para facilitarme la vida, tengo que volver a pagar el precio, ¿no? Entonces, si saqué logaritmo, para no alterar el resultado, tengo que sacar el exponencial. Es decir, el límite de la función original, como yo al principio saqué el logaritmo, pues es la exponencial al límite que acabo de obtener. ¿Ok? Entonces, a ver, si yo tengo el límite de una función, me da alguna de estas indeterminaciones, lo primero que tengo que hacer es sacarle o hacer un cambio de variable con el logaritmo de esa función, ¿no? Una vez hecho eso, me va a dar alguna de las indeterminaciones que ya vimos. Cuando haga eso, pues aplico L'Hopital, ¿no? Hasta que me dé algún número. En este caso lo llamamos L. Entonces, como yo al inicio saqué el logaritmo, para no alterar el resultado, tengo que exponenciar para dejar intacto esto de aquí.
Ok. Acabo de obtener esta indeterminación, ¿no? De 0 al infinito. Ahora aquí me falta poner esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues me dice el procedimiento. Si tienes una de estas indeterminaciones, lo primero que debes de hacer es obtener el logaritmo natural de la función en cuestión. Es decir, primer paso, voy a hacer un cambio de variable. Y es el logaritmo natural del seno de x a la 1 sobre x. ¿Ok? Aplicando la propiedad de que el logaritmo natural de x a la n es n veces el logaritmo natural de x. Entonces, aquí este exponente va a bajar, ¿no? Es decir, esto es igual a 1 sobre x, logaritmo natural del seno de x. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, entonces es lo mismo que esto. Bueno, entonces ahora calculo el límite cuando x tiende al mismo valor de esto que acabo de obtener. Ok, si yo sustituyo directamente el seno de 0, ¿cuánto es? 0, ¿no? Y el logaritmo de 0 es menos infinito. Y abajo tengo 0. Entonces, esta indeterminación la puedo transformar para obtener una de este tipo, ¿no? Porque así como está, pues no me ayuda de mucho. ¿Ok? Espérenme, creo que el ejercicio está mal planteado. Calcular el siguiente límite. Sí, yo lo puse mal. Aquí es X. Ignoren esto. A ver, nuevamente. Aquí está el ejercicio, ¿no? Es que yo puse 1 sobre X, pero es X. ¿Ok? Entonces esto es 0 a la 0, ¿no? Que sería esta indeterminación. Muy bien. Bueno, ahora sí. Primer paso, obtengo el logaritmo de esta cosa, ¿no? Ahí está. Logaritmo de esta cosa. Aplicando esta propiedad de los logaritmos, se me transforma en esto. Si yo aplico directamente el límite, pues esto me da 0 por infinito, ¿no? Porque el seno de 0 es 0 y el logaritmo de 0 es menos infinito, ¿no? Y aquí x pues vale 0. Entonces es una de las indeterminaciones que vimos, ¿no? De 0 por infinito. ¿Qué me decía que tenía que hacer cuando me daba 0 por infinito? Pues manipularlo algebraicamente para que me quede algo como esto. Entonces, ¿cómo puedo transformar x logaritmo natural del seno de x de tal forma que me quede el 0 sobre 0 o infinito sobre infinito? ¿Se acuerdan de esta cosa? Es una propiedad de álgebra, ¿no? Entonces, esto lo puedo reescribir
como el logaritmo natural del seno de x entre 1 sobre x, que es exactamente lo mismo que tengo aquí. En vez de poner esto, voy a poner esto de acá, ¿no? Entonces, el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural del seno de x sobre 1 sobre x. Si yo sustituyo directamente, pues esto me da infinito, que ya lo teníamos. ¿Y qué pasa cuando x tiende a 0 de 1 sobre x? También me da infinito, ¿no? O sea, el límite cuando x tiende a 0 de esto es infinito. Entonces ya me da la indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Ya puedo aplicar la regla del L'Hopital. ¿Qué hago? Derivo el numerador, ¿no? Es decir, 1 sobre el seno de x y la derivada del seno es el coseno de x. ¿Ok? Y derivo el denominador. Es menos 1 sobre x cuadrado. ¿Qué me queda en el nuevo límite? El límite cuando x tiende a 0 del coseno de x sobre el seno de x entre menos 1 sobre x cuadrado. ¿Ok? El coseno sobre el seno me da cotangente, ¿no? Entonces, esto es cotangente de x entre menos 1 sobre x cuadrado. Nuevamente, si yo sustituyo el 0, la cotangente de 0 me da infinito. Y 1 sobre x cuadrada, cuando x tiende a 0, me da infinito. Otra vez, como me da infinito sobre infinito, todavía no acabo. Tengo que volver a derivar tanto el numerador como el denominador. Entonces, ya para acabar, la derivada de la cotangente es la menos cosecante cuadrada, ¿no? Y la derivada de menos 1 sobre x cuadrada es 2 sobre x al cubo. ¿Ok? Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de menos la cosecante cuadrada de x entre 2 sobre x al cubo. Otra vez, fíjense, la cosecante es 1 sobre seno cuadrado, ¿no? Entonces, esto me va a dar otra vez infinito sobre infinito. Parece ser que este es de los problemas que no se van a acabar nunca. Entonces, déjenme checarlo, si no está mal planteado. Y si no está mal planteado, ya les mando la resolución completa, ¿no? Ahorita que acabemos con esto. A ver, estos, cosecante, cotangente. No, porque va a seguir dando, ¿cómo se llama? Indefinido, ¿no? Entonces, si le sigue dando 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, el problema nunca va a acabar. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Pues nos queda pendiente revisar un problema de estos, ¿no? Porque el que saqué de la serie no da. O parece que no acaba. Entonces, este problema déjenme checarlo. Y se los mando resueltos si se puede, o si no, pues ya les digo, ¿no? Y de todos modos, el miércoles
volvemos a ver otro de esto, que como les digo es el más complicadito, ¿no? Por así decirlo. Tiene más detallitos, pero pues no es nada de lo que no hayamos visto, ¿no? Entonces déjenme checar este problema, a ver si está bien resuelto o yo hice algo mal por ahí y se los mando, ¿no? Y ya mañana revisamos otro. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces nos vemos el día miércoles, ¿va? Cuídense, que tengan buena noche.